Bienvenidos a Opinión en Jaque, me llamo Robert Quintana Mi nombre es Wilfredo Beltrán. y hoy estaremos conversando sobre un tema muy interesante, el control de la ira. ¿Qué tiene? Bueno, en este caso, ese es interesante porque, bueno, para mí ha sido un caso peculiar porque yo soy un hombre de temperamento colérico. Desde niño he sido colérico y es algo que Dios ha trabajado conmigo por años, ¿no? Por años, por años. O sea que ese tema es tu testimonio, Un entonces. testimonio, un testimonio. Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás conté una experiencia que tuve cuando tenía 27 años, 28 años. Subí a un micro con mi hijo Sebastián, que tenía un año, hace 2 años creo. Y él estaba sufriendo de los bronquios. Y bueno, me senté normal, ¿no? ¿no? El carro estaba casi vacío y bueno, estábamos en el bus. Y sube un delincuente, o sea, un tipo así que comienza a intimidar a la gente, ¿no? Entonces yo noto, y atrás mío había un adolescente con una chica, mujeres. El cobrador que cobraba en el bus, era un flaquito que si estornudaba se moría, creo. O sea, estaba bien flaco. Y el que manejaba era un viejo, viejito. O sea, ya el único hombre, entonces, entre comillas, adulto era yo. Entonces yo comienzo a ver y digo, este pata me comienza a hacer. Y intimida a una señora, ya, a hacer escándalo. Y el cobrador le dijo algo y lo mandó a volar. Entonces, de pronto, como que sigue ahí, ¿no? Yo lo veo y ya, digo, no pasa nada, ¿no? Lo veo y lo calculo, ¿no? ¿Qué va a hacer ya? Cierro la ventana porque mi Sebastián se estaba durmiendo y el viento le hacía mal a los bronquios, pues él sufría de asma. El tipo la abre y me mira. Oye, fue una cuestión de segundos. Tuve tanta ira, esa ira El Increíble Hulk. que mis cachetes le salieron punche. O sea, esa ira que se te para la cara así. Le metí un cachetado, o sea, así. Y le dije, cierra. Parece que los ojos se me iban a salir. O sea, ¡cierra! El tipo me mira, este sí pega. Y se bajó corriendo. Se bajó corriendo del... Y después tomo conciencia de que yo soy pastor, pues, en esa época era novato. Me siento, cargo a mi hijo y como que me quedo escondido ahí. Como nadie me conocía, pero pensando, ¿no? No conté ese asunto hasta esa prédica después de 20 años. O sea, fue un asunto cuando tenía 48, lo conté en una prédica, ¿ya? Pero fue una... Pero eso es, el que no sabe, venimos de Lima. Eso me pasó a mí también. O sea, a mí me robaron. El ratero se fue a esconder en un carro porque hay bastantes buses y una chica dice se ha metido ahí. Y cuando lo encontré, o sea, hubo ahí una pelea y el ratero me dio lo que había robado ese día, porque no solo me dio mi plata, me dio todo lo que tenía, ¿no? Entonces, y también cargué ese cargo de conciencia. Incluso hablé con el pastor y dije, pastor, mira, acabo de golpear a un ratero. Y- pero quizás ese sea un ejemplo que podemos pasar a menudo allá, ¿no? En una experiencia, digamos, que es inesperada. Claro, Completamente, claro. digamos que no piensas a veces tan rápido, ¿no? No, tú estás buscando justicia en ese Justicia, momento. en ese instante, ¿no? Entonces uno Sí, no piensa. Pero ahí viene entonces, digamos, la evaluación de la ira, ¿no? O sea, el control de las emociones, cuál es el nivel de, ¿es pecado, no es pecado? O sea, ¿cómo evaluamos este asunto? Entonces, yo encontré un pasaje que me dio consuelo en Efesios capítulo 4 y aquí en el verso 16 dice, airaos, pero no pequéis. claro. O sea, no dice que no te molestes. Dice, el límite es no pecar. La pregunta es, ¿cuál es el límite de no pecar? Y el límite de no pecar es perder el control. La cachetada que tú le dices o el golpe que yo le di al otro Claro, o ratero. sea, la cuestión es cómo procedes ante esa situación. Dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no permitas que la ira pase más de un día. Claro. O sea, que te atormente, ¿no? Que estés controlado por la ira. Es cierto que en algunos casos con mi esposa nos hemos puesto de acuerdo cuando estábamos molestos, algo que no nos gustó, ya que prácticamente te ha causado fastidio, ¿ya? Entonces, que no lo podíamos conversar en ese instante, pero nos pusimos de acuerdo, ¿sabes qué? Vamos a descansar y mañana, después de tal cosa, lo hablamos. ¿Está bien?
como que nos da tranquilidad para resolver el asunto. ¿Ya? Cuando dice no dejes pasar un día, quiere decir que no vivas amargado. Claro. ¿Ya? Y aquí hay una secuela interesante, dice, ni deis lugar al diablo, o sea, cuando ya pierdes los límites de la fe. Es interesante, o sea, hablar lisuras, o sea, desearle el mal a alguien, porque aquí viene entonces el siguiente pasaje que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No, acá el 31. Quítense de vosotros toda amargura, o sea, porque la raíz de la ira es la amargura. Porque la ira tiene su faceta. La amargura es lo que hay dentro de ti. ¿Ya? La fuente. El enojo son las expresiones visibles. Y la ira es la explosión volcánica sin control. Entonces, ahí la escritura va explicando y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, ya cuando ya empiezas Pierdes el control. a hablar cualquier maledicencia y toda malicia, porque ya comienzas a carburar la venganza, pues. Entonces, ahí la escritura comienza a hablar de la ira como una emoción normal. O sea, digamos airar, ¿no? Para cambiar de términos que nos dé. Uno puede fastidiarse porque es la indignación contra el mal. O sea, si hacen algo malo, o sea, ese tipo te haciendo algo injusto contra una criatura, entonces tú reaccionas. Te quitan algo que es tuyo, que te ha costado, reaccionas. Entonces aquí viene el asunto, ¿no? Que aún es más. Si vemos Marcos capítulo 3, Jesús tiene ira. Se enoja ante la indignación de que lo tientan por hacer el bien. O sea, le quieren causar una trampa por hacer el bien. Claro que él no pierde la lucidez y los hace pensar, ¿no? Le dice, ¿qué es bueno hacer en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Saca al hombre de la mano seca, ¿no? Ese es el contexto. Y les dice, ¿para qué Dios estableció el día de reposo? ¿Por causa del hombre? ¿O por causa del hombre? Uh-huh. ¿O el día de reposo está para ser señor del hombre? No, el día de reposo es para traer libertad. ¿Qué se hace en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y aquí viene el desafío. Jesús dice que los mira con enojo. Ya, todos los que sabemos, hay una reacción física al enojo, ¿no? Porque tú sabes que, ¿tú has visto a las mamás cuando se enojan y parece que los ojos se le van a salir? Porque el cuerpo inyecta adrenalina a la sangre. Bueno, la sangre, es cierto, inyectan adrenalina a la sangre y corre. Por eso es que los músculos se fortalecen. ¿Ya? Desde el punto de vista biológico, la ira es un mecanismo de defensa. ¿Tú has estado en alguna bronca así masiva? Claro. Que después de que pasa todo el barullo, los puñetes, las patadas, que no has sentido cuando estás yendo a tu casa, te duele acá, ¿no? Estudié en un colegio del Estado. Entonces, es clásico las peleas en grupo, ¿no? La pelea de pandilla. Tiene que ver. Ya, entonces a mí también me ha pasado. Después de pelear, que sentía dolor acá. ¿Qué ha pasado? Oye, me dice, tienes negro acá. O sea, ¿qué golpe me habrán dado que por la ira tú no sientes, no percibes, ¿no? Te da una fuerza especial. Entonces aquí viene que la ira es un mecanismo de defensa, porque se te amplían los ojos para tener un mejor campo visual. Claro. ¿Ya? El problema es el exceso, el iracundo. La persona que continuamente se irrita va a tener problemas físicos, estomacales, y también va a tener un mal carácter, malas actitudes con la gente, porque no puedes controlarte. ¿Por qué crees que llegamos a ese extremo? Bueno, el Proverbios dice que no te juntes con el hombre iracundo, no sea que aprendas de sus mañas, ¿no? O sea, la persona que fácilmente se enoja, que es fosforito, automáticamente va a causar problemas o va a hacer problemas por gusto. Va a crear problemas donde no hay. ¿Ya? Y va a ser propenso a ser pleitista. Son como las personas que no pueden jugar fútbol. Sí, piconazos. Sí, que siempre están peleando por toda pelota y, claro, si pierden se van molestos. No, y lo peor es que se paran adelante y no corren y quieren que todos corran y se molesta cuando no le das la pelota. Teníamos un amigo que le decíamos carnicero, ¿te acuerdas? Claro que sí. La patada más baja era en el cuello. El cuello, ¿no? Todos iban con su regalito después, ¿no? Sí. Oh, ¿quién te puso este muetón? Carnicero. Bueno, ¿pasa la pelota o no pasa él? Una de dos. Sí. Pero ese es en el deporte, pero porque hay contacto físico y hay todo eso, pero en el día a día.
puede llevar a la destrucción de familias. Claro que sí. De iglesias, de ministerios, ¿no? Sí, hay padres tan iracundos que arruinan emocionalmente a sus hijos. Claro. A sus hijas también. A su esposa, ¿no? Ahora eso pasa a ser violencia psicológica. Claro. Es un tipo de abuso psicológico. Entonces, y eso se da en gran escala porque lamentablemente los que no saben digerir la ira se van a desquitar con los seres que más quieren. Y esa es una de las crisis que ahora se nota de manera contundente, ¿no? O sea, la Biblia no condena el hecho de que tú tengas alguna expresión de fastidio, de enojo, de indignación. Jesús entrando al templo y tirando las mesas de los que vendían ahí. Correcto, pero aquí viene el hecho interesante, que Jesús en los dos casos que muestra enojo, o cuando dice, generación perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿No? O sea, hace una expresión de fastidio, ¿no? ¿Ya? Pero él agarra y no te odia, no te menosprecia, no te ataca, siempre se enfoca en el problema. Es algo interesante de Jesús. Para no perder la compostura, tú no justificas el hecho atacando a la persona, sino te enfocas en el problema. Jesús dice, ¿qué es bueno hacer en el día de reposo? O sea, ustedes me están tentando, pero los insta a pensar en medio de la ira. O sea, la ira, que es un mecanismo de defensa, puede ser dañina o puede ser también benigna. Si es benigna, te da la capacidad de reflexionar mejor. Te da la energía para enfrentar las cosas. Te da la lucidez. Pero si dejas que te embrutezca, es como la electricidad. Si tú la pones a una fuente de distribuir luz, beneficias miles de gente. Pero si la dejas caer como un rayo contra un árbol, destruyes. Igualito es la ira. La que está fuera de control va a destruir gente. La que está bajo control va a edificar gente. Porque te va a dar la vitalidad para enfrentar las cosas. Claro, yo creo que el lado positivo es la búsqueda de justicia, ¿no? Correcto. Que ayudas a los demás a tener justicia. En este caso, el ejemplo que tú pusiste es del ratero que entró al ómnibus. Claro. O sea, si nadie lo hubiera parado, hubiera robado a todos. O hecho daño, claro, a alguien más, ¿no? Pero creo que ese es el lado bueno que como dijimos, pero también hay el lado negativo, como mencionaste, es la destrucción de familias, el destruir a un niño. Porque si lo destruyes desde su simiente, se puede decir así, destruyes el destino que ese niño puede tener, ¿no? Muchos de los problemas que vemos de violencia social pasa a ser primero violencia. Surge de la violencia doméstica. O sea, de familias disfuncionales. Hay una película sobre las favelas brasileñas, que los niños que, entre comillas, crecen en ese ambiente, al final son los líderes de pandilla, ¿no? Y matan o sea, desde niños son criminales y matan a los criminales cuando son mayores. Y se juntan en pandillas para evitar, digamos, ser destruidos, ¿no? Y indudablemente que ya en ese ambiente pasan a ser perversos. ¿Cómo controlar la ira desde el punto de vista bíblico? Bueno, la Biblia acá plantea airaos, pero no pequéis. O sea, aquí vamos primero a la experiencia. Ya, dice, el hombre iracundo va a hacer locuras. El que fácil se enoja hará locuras, dice Proverbios. Entonces, automáticamente uno tiene que aquí pasar a la inteligencia emocional, ¿no? Donde aprendes ¿a qué? A regular eso solamente cuando tienes ira. O sea, yo no puedo hacer un ejercicio sobre control de la ira cuando no estoy enojado. Solo puedes controlar la ira cuando estás enojado. Claro. Pero tienes que prepararte emocionalmente para esa situación. ¿Puede pasar? Claro que sí, puede pasar. Puede pasar situaciones de riesgo en que uno tiene que controlarse y afrontar las cosas. Es importante. ¿Ya? Como me acompañó un amigo y también lo he contado otras veces, él me contó que su pata estaba enamorando a su esposa. Y le digo, no, tú tienes que ir. ¿Tú sabes quién es? No, vamos, pues lo aterrorizamos. Yo era pastor de jóvenes, no tenía la experiencia familiar. No, es que tienes que ir, le digo. Me dice, no, pero si pasa algo. Padre, tienes que ir. Eso es un mal mensaje a tu esposa, es decirle, no me importa, no importa, ya vamos, solo enfréntalo, nada más.
No tienes que pelear, no, pero si pasa algo, ya no importa, pero yo lo agarro, tú le pegas y después pedimos perdón. Y la cosa es que fuimos y yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a llamar a tu cuñado. Y no quiero que se entere la familia, me dijo. Porque lo aterrorizamos, porque tu cuñado era grande, agarrarlo, le digo, solo hay que amedrentarlo, nada más, que sepa que estás dispuesto a pelear por tu esposa. Y así fue, me acuerdo. Y me dijo, ¿quién es? Y yo no lo quería dejar salir al pata. El pata vino y como parece que ya conocía quién es, yo le quise cerrar la salida, me acuerdo. Hubiera visto que se puso blanco el tipo. O sea, estábamos molestos y lo aterrorizamos. Nunca más molestó a su esposa. Claro que no hubo pleito, gracias a Dios, ¿no? No hubo lío. Pero fue una experiencia interesante en que tuve que animarlo a que tenga coraje, hermano, para defender lo que era suyo. No podía dejar que otro se lo robe así. Y ese es el lado positivo. No peleamos, no insultamos, no lo maldecimos. Sí, hicimos bromas después, ¿no? Y lógicamente el tipo nunca más molestó a su esposa. Porque hay que hacerle el alto. Hay que hacerle el alto. O sea, no puedes dejar que eso suceda. Sin que tú luches, ¿no? No, que soy cristiano, que no hay que perdonarlo, hermano. Estamos hablando de enfrentar la situación. Y ese es el lado positivo. Que tú lo ves en Jesús. Enfrenta a la gente. No es como cuando te molestas en el fútbol y metes patada. No, Jesús no metía patada, jugaba mejor. Las patadas lo alimentaban para hacer goles. O sea, él les daba donde dolía, ¿no? Te hace goles. Entonces, te abre el espacio para seguir jugando. Esa es la idea. El límite bíblico es que no pierdas el control porque tienes templanza. El Espíritu Santo te da templanza. O sea, te da la capacidad de poder resolver situaciones de conflicto en los momentos del conflicto. Esa es la idea. Y es un ejercicio que solo se aprende en la experiencia de pasar por una situación que te causa ira. No hay otra. Sí, yo creo que eso es un tema que quizás culturalmente para nosotros no es tan difícil, ¿no? Porque atravesamos nosotros por eso mucho. Nuestro medio de transporte, tú ves gente que está, o sea, cómo usamos los carros, no es tan civilizado, se podría decir, ¿no? No, el peruano manejando está en el antiguo oeste, ¿no? O sea, Sí. su carro es una herramienta de destrucción. Entonces quizás el nivel de ira es al tope, ¿no? Pero como dijiste, hay el lado positivo. Correcto. Pero también hay el lado del otro extremo, ¿no? El ya perjudicar gente que está alrededor tuyo, el maltratar a personas. Sobre todo yo he visto, quizás esto más es cuando ves a un líder que es colérico. El apóstol Pablo era colérico. Acá yo tengo un libro acá, de temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Hay los 4 temperamentos básicos que Tim LaHaye, siendo psicólogo, lo escribe. Y él habla, por ejemplo, que el apóstol Pablo era colérico. Pero aquí viene el aspecto del colérico. El colérico tiene una energía tremenda para hacer las cosas. Y puede ser abusivo, ¿ya? Puede ser abusivo, o sea, porque puede trabajar 20 horas y al otro que solo trabaja 10, lo obliga a trabajar con él. Claro, todos caminan al ritmo mío. Claro, entonces, y puede ser tirano porque te obligo, tienes que venir, no, tienes que hacerlo, ya, y te presiona, ya. Y entonces él habla de que Dios te da un temperamento que tiene su lado positivo y su lado negativo, pero el espíritu lo equilibra, pues. Claro. ¿Ya? Porque una cosa es que tengas el gen de la perseverancia y te conviertas en terco, y otra cosa es que nada te dé por vencido. ¿Ya? Porque sabes perseverar, sabes que lo vas a hacer y tienes la capacidad hasta de soportar el dolor porque sabes que el dolor solamente es parte de la experiencia y ¡pum!, sales adelante. Entonces ahí tienes que darte cuenta de que Dios va a trabajar según tu carácter. Uh-huh. Y quiere perfeccionar tu carácter. Y los dones del Espíritu, para mí son como las pastas que usan los médicos para sacarte los moldes. Se adapta al carácter de cada uno y suple las debilidades completamente y corrige los defectos. Así es interesante la obra del Espíritu Santo. O sea, las deficiencias. Si estás cojo, te hace una pierna del Espíritu. O sea, ¿verdad? Te arregla en el carácter. Eso es lo interesante de que Dios actúa en cada temperamento. Y el apóstol Pablo escribe la epístola del amor. Claro. Perdón, el poema del amor, en 1 Corintios 13. ¿Ya? Solamente una persona que ha sido guiado por el Espíritu puede corregir su insensibilidad. Porque el temperamento colérico suele ser insensible al dolor ajeno. No desarrolla empatía. No me importa, mano.
No, le molesta a los débiles y puede ser cruel con los débiles. Son los que más hacen bullying. ¿Ya? Son los que tienen palabras ácidas, son los inventores de los chistes crueles, o sea, del humor negro. Regularmente tienen esa faceta, igual que los inteligentes melancólicos. Pero ahí viene el aspecto de que el espíritu corrige hasta tu lenguaje. Es cierto. Corrige tu lenguaje. Yo tenía, por ejemplo, antes de casarme, yo había leído este libro y renuncié a hacerle daño a mi esposa, ¿no? Porque mi esposa es cuando me casé con ella, me di muy sensible, ¿no? Yo decía tonto y para ella era lisura. Y cuando escuchó a mis hermanas decir, ese es un tonto, medio baboso, mi esposa se horrorizó, dijo, ¿cómo tus hermanas pueden hablar así, decirle eso a tus hijos? Eso los afecta. Le digo, yo comencé a explicarle, porque en la cultura de mis hermanas son rudas, pues. Yo me acuerdo que el hijo de mi hermana saltó de la escalera 4 grados, saltaba, pues. Y en una salta desde arriba y se cae. Mi hermana, en vez de limpiarlo todo, pues, ¿no? Le metió un lapo y dijo, párate. Y su hijo siguió jugando. O sea, porque es otro temperamento. Hay mujeres también que son coléricas y son rudas. Entonces, el Espíritu de Dios tiene que balancear ese asunto. Ayudarnos a... Es parte de la experiencia, no todos somos iguales. Imagínate que todos seamos iguales, la vida sería recontra aburrida, ¿no? No habría color, no habría sabor, no habría matices. Sería muy homogéneo. Entonces, el control de la ira facilita la interacción. Sí. Bueno, llegamos a nuestro tiempo, se ha acabado, pero ¿quieres decir algo, algunas palabras y también orar? Sí, la palabra final está en Santiago, ¿no? Santiago dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando usa la palabra hombre en griego es andros, o sea, se refiere a los hombres. Y cuando dice todo hombre sea tardo para hablar, tardo para hablar, pronto para oír, tardo para irarse, usa la palabra antropos. Se refiere al hombre y la mujer. Entonces es interesante que regularmente los hombres son los que se irritan y nunca quieren hablar. Dice a su mujer, no molestes. Ya. Cuando tú tienes control de la ira, evitas que la ira rompa el diálogo. Evitas que la ira controle tu lengua. Evitas que la ira te haga reacciones volcánicas o tengas actitudes de menosprecio. Cuando eso sucede, tú has madurado y la ira te da la energía para hablar de los temas que a veces no quieres hablar. ¿No? Ahí se debe funcionar y ahí debe actuar el Espíritu acompañándote. Oramos. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a conocernos. Tú escudriñas nuestra mente, nuestro corazón. Sabes el carácter que nos has dado, el temperamento que tenemos y que tú debes pulir, mejorar. Si tenemos malas actitudes, malas reacciones, si la ira nos está eclipsando la razón, te pido en esta hora que actúes, que bendigas a todos los presentes y que puedan pasar por el sedazo del Espíritu Santo para que cada uno pueda ser consolado por Él, fortalecido en nuestras debilidades y podamos manifestar nuestra sujeción a tu voluntad. En la gracia de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima. Nos vemos.